Y amén. Bueno, entonces quiero compartir con ustedes un devocional en esta mañana de esta semana de la oración. Como tal, no le he titulado a la semana como tal, pero tengo los devocionales porque me di la tarea en sacar cada uno. Y quiero hablar mucho acerca de lo que el Señor ha hecho con nosotros. El día de ayer veamos un mensaje acerca de la guía del Señor hacia nuestras vidas. Pero hoy quiero compartir con ustedes, hablaré de Él, cueste lo que cueste. Este es el título de este devocional. Está en Hechos capítulo 4 versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, tú sabes que hubo un momento tenso en el que cuando Jesús está en Getsemaní, de Getsemaní pasa a este momento difícil cuando ya se encuentra en los patios de los sumos sacerdotes, donde es golpeado y lo injurian y también lo menosprecian, y empieza el proceso final de esta primera etapa de nuestro Señor Jesucristo, el cual pasa después de este sumo sacerdote a Poncio Pilato, después de recibir azotes, al salir del pretorio al Calvario, al lugar de la calavera, donde finaliza la muerte y muerte de cruz, donde pagó el precio más alto por la humanidad. Hermanos, allí, después de este momento, pasan 3 días contundentes donde nuestro Señor Jesucristo, en el momento que se haya muerto, hermanos, la muerte no pudo retenerlo. Yo quiero que sepas esto: la muerte no pudo retener a nuestro Rey, y resucitó. Tembló la tierra, hermano, y resucitó. Hermanos, cuando Jesús resucita, inmediatamente también se genera otra revolución, digámoslo así, en este tiempo, porque de alguna manera habían incluso hasta guardas cuidando de aquel lugar, y una piedra inmovible fue movida y corrida por el mismo Dios, el cual podemos ver la gloria del Señor al resucitar. Y cuando Jesús resucita, se le presenta a algunas personas. Primero va a ser el Padre, pero también se le presenta a algunas personas allí, a unas mujeres, a unos hombres, etcétera, a uno en el camino, los que iban para Maús, etcétera. Cuando de repente ya todos pueden notar que incluso le dice a Tomás: Tomás, ¿no crees? Mete la mano en la llaga y en la herida de mi costado. Y allí vemos todo este procedimiento de cómo el Señor les habla. Y también una de las escenas más bonitas o momentos vividos más hermosos, cuando Pedro se halla muy afligido, muy triste por haber negado al Señor. Pues Pedro en ese momento se encuentra pescando y casi sin camisa, aburrido, triste, afligido. Volvió al pasado, volvió a ser pescador de peces. Entonces en ese momento vemos cómo el Señor le prepara un delicioso desayuno y les dice: hijitos, ¿tienen hambre? Entonces desde allí los llama, y cuando Juan, el discípulo el discípulo más amado, que se caracteriza de esta manera, dice: pero es el maestro. Y cuando Pedro a distancia logra mirar y enfocar su vista, darse de cuenta que era Jesús, lo primero que hace es salir y se tira. No alcanzó ni a llegar a la barca porque se tiró. Antes de esto le dice que tirara la red. Cuando se da cuenta de todo lo que pasó, inmediatamente se nota de que es Jesús, y el mismo milagro de muchos peces. Pedro literalmente se lanza, no espera ni pide ayuda, sino que se lanza a ir a mirar face to face, cara a cara al Maestro, para mirar cara a cara al Señor. Hermanos, en ese momento, cuando Pedro logra ver que Jesús resucitó, se cumplió una promesa que estaba escrita hace muchísimos años, donde realmente su cuerpo, su mente, su noción, su razonamiento estaba en un solo temblor, solo pensando, analizando, y creía al 100% en lo que estaba pasando. El Rey,
el que era, el que es y que es por los siglos, está resucitado y lo está viendo con sus ojos. Solamente el hecho de mirarlo también lo llena de mucha pasión, fuego en su interior, pero aún así había algo que resolver. Lo había negado. En ese momento no tenía cómo mirarlo 100% a los ojos. Sabía que lo amaba, pero Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y en ese momento viene una de las reconciliaciones más fuertes. Hermano, cuando Jesús se presenta delante de Saulo de Tarso, también había un odio, había un rencor, había una desesperación. Y yo quiero decirles esto, ¿por qué? Porque en esos momentos determinantes, cuando uno realmente se encuentra con Jesús cara a cara, cuando uno está perdido y de repente vuelve a Jesús, o cuando uno no conocía al Señor y viene hacia Él y se encuentra con Él, hermanos, no hay forma de decir de que uno vuelve atrás así como así, porque el esplendor del Rey, el esplendor, lo que veía Saulo, esa luz inaccesible, ese amor que emana nuestro Señor, y porque le decía a Saulo: ¿por qué me persigues si yo soy real? Entonces, cuando se le presenta Jesús a Saulo, también fue transformado, también fue noqueado a nivel emocional, también quedó noqueado, no sabía qué hacer. En ese momento no entendía al 100%, pero también estaba anonadado de lo que había pasado en ese momento. Y quiero decirles que Pedro, en el momento que Jesús se reconcilia con el Señor, Pedro no volvió a ser jamás el mismo. Asimismo le pasó a Saulo, jamás volvió a ser el mismo, porque aquel hombre, aquella mujer que se encuentra con Jesús, hermano, no vuelve a ser el mismo. Y yo quiero decirles que después de que Jesús resucita, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, porque el Señor les dice que se estén en el aposento alto y se queden allí, porque la promesa está, todo está, y ellos ven cuando Jesús asciende a lo alto, pero también sabían lo que decía Joel 2:28, que se cumpliría un momento en el que el Espíritu del Señor descendería sobre toda carne, y Jesús había prometido que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Ellos solo creían, ellos ya habían visto a Jesús resucitado, y también como entre las nubes había ascendido a los cielos. Estaban orando, clamando en un solo clamor, cuando en el aposento alto, cuando viene un estruendo poderoso, fuerte, el Espíritu Santo, en uno de los días más determinantes de Israel, donde están reunidos y recopilados muchísimas personas con diferentes lenguas, con diferentes nacionalidades, también con descendencia judía, donde no podían entender 100%, pero que de repente el Espíritu de Dios, cuando viene sobre estos hombres y mujeres que creían mucho en el Señor, hermano, ellos empezaron a hablar las maravillas de Dios en los idiomas de estos extranjeros que a la misma vez son de la misma descendencia judía. Cuando empezaron a hablar las maravillas de Dios, ya nadie los podía detener. Nadie los podía detener. Y yo quiero decirles de que cuando tú y yo nos presentamos delante del Señor, aún así el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Nosotros nos presentamos delante de Dios como obreros. Uno, que no tenemos de qué avergonzarnos, pero también nos presentamos como sacrificio vivo, agradable, santo. O sea, esa es nuestra razón de ser. Jesús, cuando habló con la samaritana, le dijo en Juan 4:24 de que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Las personas que buscan la presencia del Señor, que le adoran en verdad, son personas que son guiados, instruidos por Dios y cómo caminar, y pareciera que Dios habla a través de sus bocas. Quiero decirles de que después de estos momentos, el Espíritu Santo llenó a estas personas y ya no hubo quien los detuviera. Hubo un dunamis, una dinamita pura que explotó por dentro y que estaban explotando todo lo que veían. Hermanos, ellos comenzaron a predicar con una valentía que es la que menciona Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 18 y 19 dice Pablo: porque y oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer el evangelio de la paz. Con denuedo, dice Pablo en Efesios 6:19. Ahí dice Pablo:
en el 18 y 19, dice esto, que oren por él, a fin de que cuando él hablara el mensaje de la palabra con denuedo, que fuera revelado a su corazón. El denuedo en su definición es como hablar con valentía, y ellos estaban predicando con valentía, ellos estaban llenos del Espíritu Santo, y a pesar de todo lo que ha pasado, la resurrección, todas estas cosas, ellos estaban totalmente motivados, y cueste lo que les iba a costar, iban a hablar de Jesús. Ellos sabían que no eran más que su Señor. Hermanos, empieza la persecución. En Hechos capítulo 4 versículo 20, los discípulos se encuentran prácticamente encarcelados, y ellos no iban a parar de hablar. Si los iban a matar, que los matasen. Si los iban a perseguir, que los persiguiesen. Hermanos, estaban siendo perseguidos porque habían sanado un paralítico que se encontraba en la iglesia, una persona que estaba allí postrada, porque el Señor nos llamó a algo grande, y eso es algo que no podemos desistir. El Señor te llamó con un llamamiento santo, y cuando tú le hablas a una persona de Jesús, si esa persona se puede transformar, se puede convertir, esa persona puede ser sana, esa persona puede ser liberada, y tú sabes todo lo que estás haciendo a nivel espiritual. Es un impacto que Satanás no quiere que tú hagas. Por eso trata de retenernos, por eso trata de evitar de que se predique el evangelio. Hoy nadie quiere predicar, hoy nadie quiere salir, hoy nadie quiere evangelizar, hoy nadie quiere hacer la obra del Señor, y los que tratan de hacerlo, más bien muchos ponen obstáculos para que no se predique la palabra, ponen trabas, buscan errores de las personas para buscar que no se vuelven instrumentos de Satanás para evitar de que los demás prediquen. Eso es lo que está pasando en nuestra nación, esto es lo que está pasando en este momento. Pero los verdaderos, aquellos que buscan el evangelio, que predican con valentía, con denuedo, sabiendo que los días son pocos también, entendiendo de que estamos en el tiempo de la cosecha y no de la siembra solamente, entendiendo de que el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. Esas personas son las que se comportan igualito a Hechos capítulo 4 versículo 20. Iban a predicar cueste lo que les cueste, digan lo que digan, hagan lo que hagan, yo predico el evangelio. Era lo que ellos estaban haciendo. Ellos fueron arrestados y fueron amenazados por el concilio para que dejaran de hablar de ese nombre de Jesús. No querían escuchar ese nombre. Eso es de anticristo. Eso es lo que hoy se busca, que no se predique de Jesús. Fueron arrestados, fueron perseguidos, hubo un concilio. Gente que también decía adorar a Dios, estaba haciendo lo que no era. Y por eso decía Jesús, hay gente que os va a perseguir pensando que hace las cosas para Dios. Por eso no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y también lo que hemos oído. Y si tú me preguntas a mí, pero ¿qué has visto tú? Yo he visto cómo el Señor se paró al lado mío en el momento que prácticamente mi vida se iba, y pude ver su amor, pude entender todo lo que es Él, ese fuego que emana y la oportunidad que da, y entendí su soberanía. Cuando uno entiende la soberanía de Dios, uno sabe de que la vida y la muerte dependen de Él. Hermanos, yo lo único que entiendo aquí, que este versículo no solo revela a Jesús, sino que es una decisión firme que de alguna manera a ellos les costó. Recuerden que entre Hechos capítulo 4, eso es una histeria, una revolución, pero en Hechos capítulo 8, versículo 1, matan a uno de los discípulos. Hechos 1:8, eso es una revolución del Espíritu Santo, pero en Hechos 8:1, ahí es donde empiezan a matar a los discípulos. A ver, muchacho Esteban, y usted me dirá, pero entonces ¿qué pasa aquí? Muchos se desinflaron, pero también muchos se llenaron de fuego y dijeron, no, cueste lo que me cueste, digan lo que digan, hagan lo que quieran hacer, yo predico el evangelio. Hermano, el encuentro con Cristo nos transforma radicalmente. Si tú no sientes pasión por predicar, entonces tú estás siguiendo una religión.
Estás siguiendo una rutina de hombre. Estás mal. Tienes que cambiar tu pensamiento. Porque Jesús nos llamó a que te sentaras en una iglesia. Jesús nos llamó a que solamente fueras un asistente a una liturgia. Se trata de una relación viva con nuestro Salvador resucitado y el Espíritu de Dios que transforma el corazón y que potencia al hombre para que anuncie el Evangelio con fuego, con denuedo, con vigor. Eso es el Evangelio. Ese es el verdadero Evangelio. Ese es el Evangelio. Así cuando los discípulos reciben esta gloria del Señor, no pudieron callar, es que no fueron capaces de callar. Tú sabes qué es esa cultura. Esa cultura es una de las culturas más fuertes que pueden haber. Hay una, mejor dicho, culturalmente es demasiado fuerte, lo único que les puedo decir. Es demasiado fuerte. Tú no puedes ir allá a predicar así como así. Y en ese tiempo, sí que más. Y en este tiempo también. Pero aún así hay gente que da su vida. Y yo te lo digo ¿por qué? Porque el porcentaje de gente cristiana más alto el día de hoy se encuentra en Irak, se encuentra donde está Hamas, donde están los perseguidores, toda esa gente que está allá. En Gaza, toda esa gente que está allá, esa gente está siendo masacrada. Y tú me dirás, pero ¿cómo es posible que en una zona tan peligrosa, donde tú predicas o solamente por decir cristiano temas, sí, allá está creciendo más el Evangelio que en otras partes? Para que no te pues. Hermano, es que el Evangelio rompe la vergüenza, la sociedad, el sistema, todo, absolutamente todo, cuando uno se encuentra con Cristo de verdad. Entonces, de alguna manera hay un fuego dentro de nosotros que es inevitable. Aquí sale Thanos, te no molestan, los jóvenes me entienden. Bueno, entonces está Jeremías capítulo 20, versículo 9. Jeremías estaba encarcelado, perseguido por su propio pueblo. Estaba literalmente perseguido, hastiado de tanta persecución de su misma gente. Solamente de predicar, ojo que lo que va a pasar. No le prestaron atención, lo menospreciaron, lo escupieron, lo metieron preso, lo persiguieron. Y el preso, él estando preso, dijo: no me acordaré más de ti, le dice al Señor. Jeremías siendo profeta, ni hablaré más de él, o sea, del Señor. Entonces, en ese momento, cuando él dice esto, sintió un fuego ardiente metido en sus huesos, tan fuerte, pero tan fuerte que no pudo resistirlo. Fue atraído, fue seducido, porque el fuego del Señor estaba dentro de él. Y aunque él quiso decir, no voy a volver a hablar de él, más tuvo que hablar, hermano, porque es que ese fuego que está metido dentro de nuestro corazón es inevitable. Es inevitable para dejar de predicar. Y por ello les decía, en estos días yo estaba pensando y el Señor me decía: predique, predique, predique. Y yo, bueno, Señor, yo predico. Mateo 10, 32, 33 dice: a cualquiera pues que me confiese a mí delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Aquel que no se avergüenza del Evangelio es aquel que también es confesado delante del Padre. Jesús le dirá: mira aquel que por poco, pero ha sido fiel, que entregó su vida, así que más, que lo menospreciaron. Hermano, el Señor no te desprecia. Que se ríen de ti, hermano, el Señor te aplaude. El Señor está contigo. Y por eso Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16, después de que fue menospreciado, después de que lo intentaron matar, después de que hicieron todo lo que hicieron con él, después de que toda la gente que decía ser su amigo, su familia, lo dejó, ahí mismo llega Pablo y dice en Romanos capítulo 1 versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo. No me avergüenzo de haber dejado atrás todo ello, y que me deje el que me deje. Yo predico y no me avergüenzo, porque es poder de Dios para vida eterna, para salvación para muchas personas. No me avergüenzo. Hermano, tú sabes cuánto persiguieron a Pablo. No te imaginas. Yo no sé si hoy estás hablando de Cristo
con miedo o con libertad. No sé cuándo fue la última vez que testificaste de lo que Él ha hecho en tu vida, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio de hablar? Aunque esto implique rechazo o persecución o menosprecio de nuestra sociedad, nuestra familia, el que sea. Hermano, que paga el precio. Nosotros hemos sido llamados. Cristo lo dio todo por ti y lo dio todo por mí. Así que yo lo doy todo por Él. Y yo te invito a que tú lo des todo por Él. Filipenses 3, 7, 8 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, decía Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor. Las tengo por pérdida. Hablaré, cueste lo que me cueste. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu gran amor, bondad y misericordia. Seas tú transformando nuestras vidas y ayudándonos a predicar el Evangelio, porque es tu palabra, es poder de Dios para salvación de muchas personas, bendito Dios, que creemos en tu nombre. Es importante, bendito Dios, compartir, bendito Dios, con de nuevo lo que nos has dado. Seas tú, Señor, dándonos vigor en el corazón, en nuestra mente, alma y cuerpo, Señor, poder decir y que tú hables a través de nuestros labios. Gracias, Señor, por tu gran amor. Nos vamos a desconectar de esta aplicación, pero no de tu presencia. Mañana continuamos, bendito Dios, con esta semana de la oración. En el nombre de Jesús, amén y amén.